Vamos a comenzar. El libro que presento tiene que ver con una investigación que fue financiada por el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones de Ciencia y Técnica en Argentina, y que se inició en el año 2016, y terminamos de cerrar como estudio exploratorio en el año 2019, y en ese mismo momento también, un poco antes, ya teníamos como la promesa y establecido en el presupuesto que vamos a preparar un libro. Es una publicación virtual, o sea que yo después voy a pasar los datos para que quienes la necesiten o quienes quieran tenerla accedan generosamente. Vamos a permitir que circule. No, va a ser muy generoso de ustedes leerla, porque tenía como ciertos requisitos. Nosotros allí le pusimos como el eufemismo de calidad de vida laboral. Yo digo que es un eufemismo y tal vez no lo es, pero con esta discusión acerca de si en la psicología laboral se puede tener una perspectiva de psicología positiva, o si cualquier psicología positiva tal vez es como la cara de la luna. Vieron que hay una cara que no vemos, digamos, la contraparte es todo aquello que queda fuera o no de la posibilidad de evaluación o de la posibilidad de contribución, ¿no? Digamos, como que muchas veces lo que un sistema productivo exige, piensa, desarrolla y motiva, produce sus distintos efectos no deseados, no pensados, o peor aún, no significativos en algún momento, ¿no? Por eso cuando decimos la idea de calidad en los productos originada en las normas ISO hace más de 30, 35 años de edad, de tiempo cronológico, certificando productos, luego certificando procesos, pero también después certificando la calidad de la vida de las personas en las organizaciones. Llegó a este punto mucho más tarde, pero no era menos importante, ¿no? ¿Cuál es la calidad de vida laboral que yo tengo dentro de mi organización o en mi sistema de trabajo? Entonces era como dar vuelta a la pregunta por la relación entre salud y trabajo, entre salud y satisfacción laboral, ¿sí? Y era también, no menos, tal vez conteste hoy un poco a la pregunta en relación a bienestar laboral, aunque bienestar laboral nos lleva mucho a la idea de, como concepto, como constructo en psicología del trabajo, nos lleva mucho a esta idea de contribución o compromiso, ¿no? Alguien no puede estar bien en el trabajo si aparte no está teniendo un desempeño excelente. La satisfacción, un concepto de Ward, no sé si menos ambicioso, pero orientado a otra cosa, se refería más a lo placentero que nos resulta el rol que desempeñamos. O sea, era un concepto más íntimo. Se sigue esto en lugar de más orientado a qué clase de vigor ponemos en el trabajo, qué clase de desempeño tenemos en el trabajo. Ningún concepto es malo o bueno de por sí, sino a través de las consecuencias empíricas que tiene su aplicación o su visualización, o qué ocurre cuando lo potenciamos en una estructura organizativa. Bien, entonces nosotros hicimos esa investigación en esos años, e implicó trabajar con un conjunto de otras universidades
en un proyecto que yo dirigí, en el cual estaba Julio Nefa, un gran investigador de condiciones y medio ambiente de Argentina. Estaba la Universidad del Nordeste, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Rosario, la Universidad de Mar del Plata, eh, originalmente también en algún momento la Universidad de Avellaneda y como grupo bastante amplio entonces, y la Universidad de La Plata. Como grupo bastante amplio entonces, respondíamos a diversas facultades, pero predominantemente éramos psicólogos, ¿sí? Julio es economista y había otros especialistas en relaciones del trabajo. El tema implicaba empezar a estudiar más sistemáticamente esta idea de las condiciones de trabajo y su impacto en cómo se percibía a partir de las condiciones de trabajo, la calidad de vida laboral. No sé cuántos del auditorio comprenden la idea de factores psicosociales en el trabajo. Eso era algo que queríamos y necesitábamos poner en juego, y eso era algo que pusimos en juego pensando, entre comillas, que los factores psicosociales asociados al trabajo nos dan la calidad de salud que tenemos en el trabajo y la satisfacción que tenemos en el trabajo. Logramos luego de esto una serie de investigaciones que se cifraban según cada nodo en distintos lugares. Así, Corrientes trabajó básicamente en ideas tan importantes como las del sistema educativo, ¿no? Y cómo es la vida de los maestros y su calidad de vida laboral. Otros lugares como el Nordeste trabajaron directamente sobre los sistemas económicos y administrativos. Desde la Universidad Arturo Jauretche nosotros trabajamos básicamente en sistemas de salud y en la AFIP, el sistema de contribución de contribuyentes argentino. Y así cada lugar fue elaborando sus distintos datos con un instrumento en común, que era nuestra encuesta de riesgos psicosociales. Córdoba trabajó con el estándar de calidad de vida laboral de los profesores universitarios y lo hizo a través de, o intermediado por los sindicatos. Y tesistas que trabajaban en nuestro grupo, como Juliana Ortega, cuando digo Córdoba es la profesora Puyol, cuando digo tesis doctorales como la de Juliana Ortega, trabajaron sobre las condiciones laborales en relación a identidades alternativas de género, es decir, cómo se vivía la condición de género diferente y su impacto en la inclusión laboral. Otros trabajos, como el de María Laura Napoli, trabajaron las cuestiones del trabajo minero y la cultura de las organizaciones mineras y su manera de pensar el bienestar o no de los trabajadores en minas. Y otros lugares como Rosario, a través de investigadores como Víctor Quiroga y el doctor Carlos Bonantini, trabajaron en sindicatos como el sindicato de Luz y Fuerza para ver los sistemas de calidad y comparar sobre todo el desgaste de la gente que trabaja en el front, o sea, en la atención al público, en relación a la gente que trabaja en la administración. O sea que lo que encontramos son toda una serie de capítulos que versan sobre distintas problemáticas, utilizando tal vez una misma concepción, que es la teoría del factor psicosocial en el trabajo, y sobre la cual me voy a detener un poco ahora. Los primeros dos capítulos, el primer capítulo es mío y el segundo es de Julio. Yo hago el tedioso trabajo de comparar entre los distintos nodos
cuáles fueron los resultados, cuáles fueron las regiones que tenían más afectación, cuáles fueron las regiones con menos afectación, en qué riesgo, sabiendo que era una comparación un poco incomparable, porque estábamos hablando de distintos trabajos, pero de todas maneras lo que era comparable eran los mismos factores. Y lo que encontrábamos en Argentina, que luego se repitió en otros trabajos que ahora estamos desarrollando como continuidad de ese estudio, era que las exigencias psicológicas de determinado tipo de trabajos se volvían cada vez más dificultadas cuanto menos autonomía y control se tenía sobre el trabajo. Y esto significa, en la teoría y en la práctica, que los trabajadores con menos nivel de control sobre su propia actividad, con menos nivel de definición sobre aquello que se les pide, con menos capacidad de decidir sobre su jornada y sus ritmos de trabajo y alternarlos o modificarlos, no cambiarlos totalmente, pero por lo menos modificar en algo su impacto, esos trabajadores son los que tienen más riesgo de estar en condiciones cada vez de más alto estrés y por lo tanto de entrada a mayor cantidad de padecimientos cognitivos, psíquicos, o sea, mentales, psíquicos o físicos. Así nos dice la teoría y uno diría, bueno, pero ¿por qué decís cognitivos o psíquicos? Porque en realidad, desde el punto de vista de la teoría, por ahí la mayoría de ustedes lo conocen, cuando hablamos de afectaciones psíquicas, son el tipo de afectaciones que llevan a que alguien tenga cada vez más dificultades para prestar atención, para distinguir lo fundamental de lo accesorio en una situación determinada. Ya sabemos que no hay nada per se fundamental o accesorio, dentro del trabajo también, para no llevarse trabajo a su casa, mentalmente hablando, digamos, no solo físicamente, para tomar decisiones que tienen que ver, esto lo hago primero, esto lo hago después, esto no lo hago, fulano se queda, perengano se va, esta jornada se extiende, tenemos un deadline, las decisiones cotidianas, esto se dificulta cada vez más. Las consecuencias, esas son las consecuencias cognitivas, uno diría, y hay bastantes más a medida que perdemos capacidad de, por las exigencias y la presión de trabajo y por la falta de autonomía, de tomar decisiones cognitivas, lo que suele ocurrir también es que nos volvemos menos efectivos en nuestro trabajo, lo cual es casi una consecuencia de perogrullo, pero no es tan evidente a veces, ¿no? Como uno dice, ¿qué le pasó a fulano que era tan expeditivo? Bueno, no encontró la manera de controlar su propia exigencia, no tenía la autonomía. Y esto, que es más esperable por ahí en el trabajo de mineros, lo encontramos también muy alto en el trabajo de profesores universitarios. ¿Sí? Porque por ahí la jornada se la come el trabajo burocrático que tenemos, que se ha incrementado bastante en estos últimos tiempos. O sea, gran parte de nuestro trabajo es un trabajo de carga de notas, actas, validaciones, etcétera, etcétera, que no es el trabajo por el cual entramos a nuestro trabajo, creo yo, ¿no? Entonces, lo hace cada vez más distante. Entonces, tenemos ahí dos factores que se relacionan, autonomía y exigencias psicológicas. Por ahora, yo hablé solo de exigencias cognitivas, voy a decir cuáles son las exigencias psicológicas, hasta lo que me dé el tiempo. Estoy como obviando entrar en cada... En el PowerPoint, quienes nos escuchan desde otro lugar van a encontrar capítulo por capítulo. Yo ahora estoy entrando en lo que fundamenta el capítulo por capítulo. Las exigencias psicológicas tienen que ver con los niveles emocionales o con las maneras en que
nuestro trabajo se relaciona con las emociones. Este es un descubrimiento temprano o tardío, desde el punto de vista teórico, más o menos 1980 se empiezan a hacer como las primeras experiencias de pensar qué relación hay entre el trabajo y las emociones. Para darles un ejemplo de mi práctica cotidiana, hace mucho tiempo mis primeras intervenciones para pensar burnout eran con gente que trabajaba en las morgues. Mis segundas y mis terceras intervenciones eran con psicólogos que trabajaban con discapacidades muy fuertes, muy profundas. Y digamos que por ahí de esa experiencia, en esto de qué tienen que ver las emociones con el trabajo, uno podría empezar a pensar que las emociones están ligadas al trabajo en la medida que un trabajo nos permite pensar en emociones positivas o de crecimiento, de desarrollo, cuando acompañamos algún problema de algún paciente nuestro que sabemos que va a progresar, y es mucho más difícil cuando sabemos que no va hacia un progreso. Debilidades profundas que solo son asistidas en un sentido de acompañamiento muy fuerte. Hoy por hoy diríamos los psicólogos que se dedican al duelo, o aún más los psicólogos que se dedican a los cuidados paliativos. ¿Sí? Bueno, pero digamos que en todos los trabajos hay emociones. Todos los trabajos han sabido usar nuestras emociones, precisamente, por ejemplo, diciendo, ayudándonos a entender que nuestro trabajo para el que nos preparamos era un trabajo ideal, es decir, le pusimos, eso diría de Jules, le pusimos una alta cantidad de sublimación para conseguirlo, para entenderlo como un trabajo realizativo. Sacrificamos muchas cosas, nosotros, los médicos. Entonces, los trabajos tienen un caudal emocional muy fuerte, y muchos de ellos hoy nos piden que cambiemos las emociones que tenemos, que mintamos en relación a las emociones que tenemos, o que les mintamos a nuestro Lord, el cliente, ¿no? Y que le digamos que en realidad el sistema se cayó cuando lo que le teníamos que decir es que el producto no sirve y que ya es el quinto llamado que tenemos en relación a que el producto no sirve. Entonces las emociones están allí en el trabajo, y habitualmente interesa mucho reprimir algunas, mostrar otras, negar otras desde los sistemas de trabajo. Y esto es complejo porque cuando salimos de nuestros horarios laborales, si es que podemos salir, no sabemos en qué cajón vamos a ir a buscar la emoción que quedó. Bueno, este es el riesgo psicológico. El otro era el riesgo cognitivo, este es el riesgo psicológico. Y de los riesgos físicos en realidad no voy a hablar, todos se encaminan uno al lado del otro, ¿sí? En realidad hoy sabemos, cuando hablamos de inteligencia social, que la inteligencia social está también muy anclada al cuerpo, ¿sí? Y que por lo tanto percibo probablemente a las personas antes de una percepción consciente, una percepción emotiva sensible, ¿sí? Y siento como alguien está, o como alguien piensa, o si me puedo acercar a alguien o debo alejarme de alguien. Entonces, esa división es una división artificial, pero sigue existiendo. Y algo de la calidad de vida laboral debería tener en cuenta que estos factores de exigencia implican también un manejo autónomo y un manejo expresivo de toda nuestra potencia, que nuestra potencia solo está en juego si esto se puede jugar. Otros factores psicosociales son, por ejemplo, el apoyo social del grupo y la calidad del liderazgo. El apoyo social del grupo, y uno diría otra vez, chocolate por la noticia, sí es cierto, cuando el grupo tiene un gran apoyo social,
Cuando encontramos un grupo con un gran apoyo social, esto es, no solo si comparten un Facebook con nosotros, sino básicamente si nos dan información, feedback sobre nuestra tarea, nos ayudan a resolver un problema, podemos contar con otro en el trabajo, podemos contar con la información adecuada, con la información eficaz, podemos delegarle algo a un colega, ¿sí? Encuentro a alguien en quien confiar. En principio, ese tipo de apoyo social puede moderar la exigencia psicológica de un trabajo que exige mucho y puede ser un factor modulador del estrés. Cuando nosotros estudiamos en esta misma investigación qué tipo de cultura preferían los individuos dentro de las personas, dentro de una organización, y este es un estudio que seguimos hasta este año, estudiamos a través de una técnica que también tiene que ver con los factores de riesgo psicosocial. Y mirábamos, en el modelo teórico tenemos 4 tipos de culturas organizacionales: las culturas jerárquicas, las culturas más burocráticas, las culturas de innovación y las culturas de clan, ¿sí? No voy a detenerme demasiado en explicarlas, pero dijimos, cada cultura tiene una relación con los factores de riesgo o la calidad de vida laboral. Y la técnica para investigar esto desde el principio tenía que ver con cómo identificaban las personas sus organizaciones y cómo identificaban las personas las organizaciones a las cuales desearían pertenecer. Desearían pertenecer, o sea, el modelo en el que viven y el modelo en el cual desean estar. Y nos sorprendimos bastante cuando nos dimos cuenta de que, a pesar de que teníamos un sistema desde la teoría donde hablábamos de la necesidad de innovar y crear, la gente no detectaba, encuestas estamos hablando de 1.200, 1.500 personas trabajadoras en empleo formal en empresas privadas y públicas. En los últimos 5 años, las personas no encontraban que esas empresas minoritariamente eran innovadoras. O sea que, a pesar de que había un discurso sobre la innovación, no vivían en organizaciones que les permitieran innovar. Contactemos esto entonces, hagamos un link con autonomía y control sobre el trabajo y veamos cómo funciona eso, ¿sí? Mayoritariamente las organizaciones eran jerárquicas y burocráticas, a pesar de que eran privadas o públicas, y en muy pocos casos eran de clan. La organización de clan en general se ve como una organización más basada, por más que tenga niveles y estatus, en una organización más horizontal, pensada como de mucha asistencia, como de posibilidad de compartir el error con otros, o sea, contar del error y el error que sea corregido y no sancionado. Bueno, tiene una serie de criterios. Y nos sorprendimos o no nos sorprendimos tanto porque, ¿qué ocurrió? Las personas elegían como organización deseada ¿cuál? La organización de clan. Esa era donde querían vivir y estar, ¿sí? Una organización que si decimos, bueno, pero es más laxa. No, es una organización basada en cierta confianza. Confianza en que yo puedo contar con el otro y el otro no me va a ver desde la cultura del error, ¿sí? Entonces, esto también era un factor de salud, era un factor de calidad de vida laboral, ¿no? Importantísimo para nosotros al pensar cómo diseñamos un sistema de trabajo. Y el otro hallazgo interesante para transmitirle a las organizaciones era esto. Cuando decimos que las organizaciones deben ser innovadoras y creativas, tenemos un montón de gente que nos está diciendo que no puede innovar, que no puede crear, que no siente que su organización haya algo más que las metas que la organización exige, que los criterios de éxito que la organización propone, y que no es muy escuchado ni reconocido su propio aporte. Y ahí caemos en un cuarto factor. Bien, gracias.
¿Qué es el factor de reconocimiento? Un factor que suele estar muy bajo en la calidad de vida laboral, lo tenemos por donde abundan las situaciones de burnout, medido a través de eso. Donde hay burnout, la gente no siente que hay reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento? Bueno, en la pirámide va desde me reconocen porque me pagan un salario justo, me pagan un salario que me permite que el trabajo sea digno, no porque tengo un salario, el trabajo es digno porque tiene una relación con mis capacidades, con mi preparación, con lo que puedo transmitir en él, no es digno porque me paga un sueldo decente, digamos, ¿no? O sea, despejemos esa. Desde Herzberg podemos despejar esa incógnita que no es motivante tener un salario digno, es una condición higiénica, digamos. Entonces, otra vez, ¿qué es el reconocimiento? Desde la teoría que nosotros manejamos y un poco desde la experiencia práctica, el reconocimiento es un trato justo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy viendo en la organización no que todos somos iguales, sino que hay algo que relaciona mi contribución con lo que yo recibo desde la organización. ¿Sí? Entonces, si yo estudié más, pero lo estoy poniendo en práctica, si me dijeron que las condiciones del contrato psicológico son la cantidad de proyectos que lideré y la calidad con que lo hice, bueno, si todo esto es tenido en cuenta, hay una justicia procedimental. Si no la hay, no hay reconocimiento. Si no hay reconocimiento, no hay rol laboral identitario, no hay valoración del propio rol laboral. Y esto afecta tanto a mi contribución, evidentemente, como afecta y profundamente a mi propia, a mi contribución y a mi propia percepción como identidad de trabajador. Y tal vez afecte como pregunta esta idea de, bueno, los trabajadores que van tomando edad dentro de una organización cada vez trabajan menos. Bueno, hay que ver cómo se los reconoce, ¿no? Digo, en esta cuestión, cómo se piensa en su crecimiento dentro de la organización. Pero el reconocimiento es un factor fundamentalmente afectante de la salud laboral y de lo que el trabajador piense de su organización y de su propia identidad. Otro factor, la inseguridad laboral. Fue muy incluido por los primeros modelos europeos, pero para nosotros es más difícil estudiarlo porque el aumento de cantidad de monotributistas, es decir, de personas que no trabajan en relación de dependencia, sino por facturación, ha hecho que la idea de la inestabilidad sea un juego permanente. Pero esto es un boomerang. Nosotros en nuestro trabajo también pesquisamos algo de esto. ¿Por qué es un boomerang? Porque la inseguridad afecta al trabajador cuando afecta qué cosa, su estabilidad, cuando afecta su posibilidad de poder planificar sus vacaciones, dónde va a estar trabajando, cuál va a ser su horario, cuál va a ser su remuneración. Estoy dando ejemplos de niveles de inseguridad diferentes que todos pueden sumarse, restarse, aparecer en un solo plano o incrementarse. Pero cuando la inseguridad se incrementa en todos esos aspectos o en muchos, la lealtad y la contribución del trabajador empieza a ser cada vez menor. ¿Se entiende esta idea? Y esto es lo que digo que es el boomerang, si uno quiere mirar por el otro lado. Y entonces los europeos lo tienen medios y nosotros también, cuando alguien genera contratos de 6 meses, en el cuarto, quinto y sexto mes, si no das signos concretos de continuidad, vas a tener muchos errores en el trabajo, y vas a decir, no, es que los trabajadores ya no están motivados. No, no están motivados, no, están inseguros. Y este es un elemento fundamental
Cuando después declaramos, es necesario el engagement. Bueno, sí, es necesario el engagement, hay que generar condiciones para que la inseguridad, que todos la abrazamos en el mundo actual por las variantes económicas, de salud y de COVID por medio, y de guerra por medio, no sea el único terreno donde tenemos que transitar. Yo tengo que saber si todas las mañanas cuando me levanto voy a poder tomar un café, por ejemplo. Voy a llegar a mi trabajo en un bus que va a pasar cada tantos minutos. O sea, el nivel de inseguridad que podemos tolerar dentro de un sistema laboral para el sistema y para el trabajador, tenemos que pensarlo muy bien, en términos de salud y en términos de productividad. La inseguridad es otro factor que salió muy alto en Argentina, aun cuando habíamos trabajado dentro de sistemas formales de contrato, ¿sí? No habíamos trabajado con monotributistas, o sea que imagínense cuánto podía ser esta cuestión en otro sentido. Calidad de liderazgo. Y fíjense que digo calidad de liderazgo, y ya con esto voy como dejando, para dejar la pelota del lado nuestro, ¿no? No del trabajador, porque después de todo nosotros hacemos consultoría, nosotros asistimos a las organizaciones, etcétera, etcétera, y también a las personas en otro sentido, pero calidad del liderazgo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El liderazgo es un liderazgo de aprendizaje. Si no es para el aprendizaje del colaborador, el liderazgo no existe, es jefatura, es jefear, ¿sí? ¿Qué quiere decir calidad de liderazgo? Quiere decir esto, que el monitoreo, que el feedback, que la relación se hace siempre antes de la evaluación. La evaluación es intrascendente, es el momento último de una relación. La evaluación de desempeño no puede ser el momento donde yo comunico lo que no había y ya observé desde antes. Entonces, esa idea de feedback que está en la idea de entrenador, no me gusta mucho la idea de coach, pero sí en el corazón del entrenador, ¿sí? De alguien que ayuda a que otro sortee sus obstáculos, identifique sus obstáculos, se vuelvan obstáculos para él, pero también pueda superarlos, es casi clave en la salud del trabajador para potenciar lo que llamamos precisamente su autoconcepto. Porque donde su autoconcepto se conforma, es muy difícil que entre el estrés, el burnout, la violencia laboral. Donde esto se fortalece, donde esto es parte del trabajo de enseñanza y liderazgo, la cuestión empieza a estar saldada, ¿no? Por eso sí me gusta una idea mayor que es el mentoring, que se puede dar en todos los niveles de la organización, ¿no? Tu mentor es el que te ayudó a ir aún en los niveles más operativos, a desarrollar aún los niveles más operativos. Bueno, de esta manera entramos en el libro tiene otras cosas, creo que lo vendí mejor de lo que es, el que lo quiera nos pide al correo electrónico y gentilmente se lo vamos a dar como por ahí otras publicaciones que hemos hecho en estos últimos tiempos y les agradecemos muchísimo a ustedes, al lugar y a la invitación para estar presentando esto. Gracias. ¿Alguna duda, consulta? Bien, si no, seguimos, estamos justo en el tiempo con la siguiente mesa. Muchas gracias. Bien. No sabré porque clasifican.